Debajo de cada edificio, cada puente o carretera, hay una batalla silenciosa en marcha. Una que no se ve, pero que lo define todo para la seguridad de lo que construimos. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno clave de la ingeniería civil, la consolidación de suelos. A ver, pensemos en la famosa Torre de Pisa. ¿Se inclinó de repente de un día para otro? Para nada. Y como ella, muchísimas otras estructuras están en una pelea constante, silenciosa, contra el suelo que tienen debajo. No es un colapso súbito, ¿eh? Hablamos de un movimiento súper lento, gradual, que puede tardar meses, años, incluso décadas. Y las consecuencias, como se pueden imaginar, pueden ser un auténtico desastre. Vale, pues para entender cómo los ingenieros se enfrentan a esto, vamos a seguir esta hoja de ruta. Empezaremos viendo esa amenaza silenciosa, luego nos meteremos en la mecánica pura y dura del proceso y acabaremos con las soluciones de ingeniería que nos permitan construir con total confianza. ¡Vamos allá! Venga, empecemos por el principio, por lo más básico. Antes de poner ni un solo ladrillo, cualquier ingeniero tiene que tener algo clarísimo. El suelo se va a asentar. No es que pueda pasar, no, es que va a pasar. Es una certeza. Así que la clave del éxito, ¿cuál es? Pues predecirlo y, sobre todo, controlarlo. Esta cita, la verdad, es que da en el clavo. La cimentación es como el punto de encuentro, esa zona crítica entre lo que construimos y el terreno. Si esa unión se diseña a la ligera, sin saber bien qué va a hacer el suelo, pues ya lo vemos, las consecuencias pueden ser un auténtico caos. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa de verdad ahí abajo? A nivel microscópico, ¿qué le sucede a un suelo, digamos, arcilloso y lleno de agua, cuando de repente le ponemos encima el peso de un edificio entero? Y aquí tenemos la definición clara. Ojo, esto no es como pisar algo y que se comprima al instante. No, es un proceso que lleva su tiempo, es lento. Para que nos entendamos, imaginamos una esponja empapada de agua. Si le ponemos un libro encima, ¿qué pasa? El agua no sale disparada, ¿verdad? Se va escurriendo poquito a poco y la esponja se va aplastando lentamente. Pues un suelo de este tipo se comporta de una forma muy parecida. Vamos a desgranar este proceso paso a paso. 1. Ponemos la carga, el edificio. Al principio, ¿quién aguanta ese peso? Pues casi todo se lo come el agua que está entre los granos del suelo. A esto, técnicamente, se le llama exceso de presión intersticial. Vale. 2. El agua, que ahora está súper comprimida, busca por dónde escapar y empieza a drenar, a filtrarse, pero muy despacio. 3. Según va saliendo el agua, el peso se va pasando poco a poco a los granos del suelo, al esqueleto sólido. Y 4 y último, cuando ya se ha ido todo ese exceso de presión del agua, ¡zas!, la consolidación primaria ha terminado. Vale, un punto súper importante. Cuando hablamos del asentamiento total, no estamos hablando de una sola cosa. En realidad se compone de 3 fases, 3 etapas bien distintas, y cada una tiene su propia forma de funcionar y, lo más importante, su propio ritmo, su propia escala de tiempo. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Primero, tenemos el asentamiento inmediato. Es una deformación elástica, súper rápida, cosa de horas o días. Luego está la consolidación primaria, que es justo de lo que hablábamos, la expulsión del agua. Esto ya es mucho más lento, ¿eh? Meses, incluso años, sobre todo en arcillas. Y por último, la consolidación secundaria. Esto es como un reajuste a larguísimo plazo de las partículas, una especie de deformación lenta que puede durar décadas o hasta siglos. Como veis, las escalas de tiempo no tienen nada que ver entre sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La geotecnia deja de ser solo observar qué pasa y se convierte en una herramienta para predecir el futuro. O sea, un ingeniero no se queda mirando a ver si el suelo se asienta, no, lo calcula de antemano. Y con esos cálculos diseña la cimentación perfecta. Y para poder predecir hay que entender algo que es absolutamente fundamental. Un suelo no es una página en blanco, tiene memoria, se acuerda de las cargas que ha soportado en el pasado, y me refiero a cargas de hace miles de años, como el peso de un glaciar o de capas de roca que ya no están, o incluso de un edificio que se derribó. Para ponerle un número a esa memoria del suelo, usamos un parámetro que es clave: la razón de sobreconsolidación, más conocida como OCR. La idea es simple. Si la carga que tiene ahora mismo el suelo es la más grande que ha tenido en toda su historia, decimos que está normalmente consolidado. Pero si en el pasado aguantó más peso, por ese glaciar que decíamos, por ejemplo, entonces está sobreconsolidado. Y esto es crucial porque un suelo sobreconsolidado es más duro, más rígido y se asienta muchísimo menos cuando le pones una carga nueva. A ver, para un suelo que está normalmente consolidado, o sea que nunca ha soportado más carga que el actual, se usa esta fórmula. Tranquilidad, no vamos a desglosarla entera, pero quedaos con un término, CC, el índice de compresión. Este numerito sale de ensayos en el laboratorio y, en esencia, nos chiva cómo de blando o compresible es ese suelo la primera vez que se le aprieta de verdad, en lo que llamamos su curva virgen. Ahora, si el suelo está sobreconsolidado, la película cambia.
Mientras la carga nueva no supere esa memoria que tiene, esa presión máxima del pasado, el suelo se comporta como una roca. Es súper rígido, apenas se asienta, pero como superemos ese límite, el suelo pierde la memoria, se olvida de que era tan duro y empieza a comportarse como un suelo normalito, mucho más blando. Por eso es tan importante conocer la historia del suelo para predecir lo que va a hacer. Vale, ya hemos visto la teoría. Ahora vamos a la práctica. Saber qué va a pasar es genial, pero ¿qué hacemos si nos toca un suelo que es una auténtica esponja, súper compresible? Pues aquí es donde entra la magia de la ingeniería. En vez de aguantarnos, modificamos el terreno. Y la pregunta es obvia. Si el asentamiento es algo natural, ¿cómo narices construimos con seguridad en estos suelos tan complicados? Pues esta es la esencia de la geotecnia. La respuesta es que no vamos en contra de la naturaleza, sino que trabajamos con ella. Muchas veces lo que hacemos es simplemente acelerar sus propios procesos para que jueguen a nuestro favor. Y para eso hay un montón de estrategias. A veces la solución es la más directa, pasar del suelo malo y llevar la carga a un estrato más profundo y competente con pilotes. Y listo. Otras veces decidimos mejorar el suelo que tenemos. Y ahí se abre un abanico de técnicas: precarga, drenes verticales, columnas de grava. El objetivo es hacerlo más fuerte. Mirad esta imagen, porque ilustra una de las técnicas más listas que hay, la precarga. ¿En qué consiste? Pues básicamente en poner un montón de peso temporal sobre el terreno, normalmente una montaña de tierra tal cual, para que el suelo se asiente antes de que empecemos a construir. Y para que no tarde una eternidad, le ponemos drenes verticales. Son como unas pajitas gigantes que le dan al agua una vía de escape rápida. Es literalmente exprimir la esponja a propósito para que el asentamiento que iba a tardar años ocurra en unos pocos meses. Una genialidad. Bueno, creo que hemos cubierto bastante, ¿no? Tanto en sentido literal como figurado. Vamos a hacer un resumen rápido con las ideas clave, con lo que hay que llevarse puesto sí o sí. Venga, 4 ideas para que no se nos olviden. La primera, la consolidación es, en esencia, un proceso lento de drenaje de agua. La segunda, no es algo único, ocurre en varias fases y cada una a su ritmo. Tercera, y esta es vital, la historia del suelo, su memoria, lo es todo para predecir cómo se va a comportar. Y cuarta, no estamos indefensos. La ingeniería tiene un arsenal de herramientas para gestionar y controlar todo este proceso. Y esta última cita creo que lo deja meridianamente claro. Pasar de la consolidación no es una opción, porque las consecuencias no son inmediatas, aparecen con el tiempo. Empiezan a salir grietas, daños, que pueden poner en jaque a toda la estructura, y el coste de arreglar eso después es infinitamente mayor que el de haber hecho un buen estudio al principio. Para terminar, una pequeña reflexión. El terreno que estudiamos hoy no es estático, está cambiando. El cambio climático, que altera los niveles de agua, o el hecho de que cada vez construimos más y más pegados en las ciudades, todo eso plantea retos nuevos. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo va a evolucionar la ingeniería geotécnica para seguir construyendo sobre bases seguras? No solo para nosotros, sino para los que vengan después.